Hola, hermanazo. David, ¿cómo estás? Bendiciones allá en Nicaragua. Bendiciones, hermano. Amén, amén. Aquí estamos, hermanazo, luchando. Qué bueno, me alegro verte, mi hermano. Bendiciones. All right. Apaguen sus Amén, micrófonos amén. que Ahí vamos estamos. a, Ahí vamos a, estamos. apa- apaguen sus micrófonos que vamos entonces ahora a Ok, empezar la clase y entonces ya ok. al final pueden entonces de nuevo abrir su micrófono, encenderlo. Muy bien, hermanos, qué bueno estar con ustedes después de un par de semanas, aunque di la clase pregrabada creo que hace 2 semanas, no me recuerdo ahora cuándo fue. Espero que hayan visto esa clase sobre el Espíritu Santo. En esta noche vengo a ustedes con un corazón un poco cargado simplemente porque estamos mirando lo que está pasando allá en Israel, lo que han sufrido ahí en el pueblo de Israel y la manera que no sé cuántos de ustedes están siguiendo las noticias de lo que está pasando en Israel, pero aquí en los Estados Unidos se oye mucho y se oye también la opinión opuesta a Israel y a apoyar a Israel. Entonces es algo que a veces deprime, ¿verdad? Cuando uno ve cómo ciertas personas y grupos estudiantes en universidades y aún políticos no reconocen la crueldad del ataque sobre Israel por el grupo terrorista Hamas. Y tenemos que estar en oración. También hay muchas cosas que están pasando que están de verdad, yo creo, preparando las condiciones para la segunda venida de Cristo. A lo mejor hablaremos un poco sobre esto en la última clase, al final de noviembre, cuando hablemos un poco acerca de la escatología y la segunda venida de Cristo. Pero debemos estar en oración por el pueblo de Israel, por Jerusalén, y que Dios ayude a esta nación en este momento y que muchos eh, vengan a los pies de Jesús como Mesías. Esa siempre debe ser nuestra oración y también orar por aquellos en Gaza que también son el pueblo, muchos de ellos, creo que oí que el 25% de los que viven en Gaza están en favor de Israel, no están en contra de Israel, pero son gobernados por esta rama política, no política, o sí política también, terroristas jamás. Y las condiciones son pesísimas para muchos de los que están ahí, en Gaza también, pero esta guerra, creo yo, es una guerra justa que debe de continuar. No eliminar en este momento a este pueblo, a este grupo terrorista, básicamente significa darles luz verde para que continúen haciendo esto, no solamente ahí, pero también sabrán cómo actuar en otros países también si quieren atacar, ya que las personas no van entonces a responder como deben. Así es que si usted es atacado, si su casa es atacada, si su esposa está atacada, si sus hijos son atacados, tenemos un deber de defendernos. Aquí en los Estados Unidos, cuando fuimos atacados en septiembre del año 2001, eh, sería tonto, ¿verdad?, pensar que no hubiéramos hecho nada. Respondimos de acuerdo a lo que teníamos que hacer en ese momento. Y Israel tiene todo el derecho de protegerse. Entonces, debemos de orar por ambos, los que están en Gaza, los inocentes en Gaza, los niños, la familia, ¿verdad? Pero también entender que esa es una guerra santa, en mi opinión. Pero mirando la opinión pública, de verdad, y como muchos están respondiendo, eso me llena un poco de tristeza. Así es que, y muchos también me imagino, aquí por lo menos en los Estados Unidos y países occidentales, no le dan mucha atención a esto, porque mientras que tengamos comida, podemos movernos, tenemos un techo, ¿verdad? Entonces no me preocupa mucho, pero estamos en momentos bien peligrosos y debemos estar todos en oración con la familia y de verdad cerca del Señor durante este tiempo. Debemos de estar intercediendo mucho. Así que ya hablaremos más en la última semana de esta clase, pero en esta noche vamos a hablar de la salvación, de la doctrina de la salvación y
es un aspecto de este estudio de doctrina que me apasiona a mí. Hay mucho que quiero decir en esta noche que no voy a poder decir, aunque tengo una clase más la semana que viene que es pregrabada sobre la salvación, pero yo creo que todas las doctrinas son importantes, la doctrina de Dios, la persona de Dios, las escrituras, eh, la Trinidad, todo eso es importante, pero no podemos fallar aquí en esta doctrina de la salvación, especialmente la parte esencial de cómo una persona es salva. Y no debemos de decir más de lo que la Biblia dice, ni decir menos que lo que la Biblia dice sobre la salvación y no confundir a las personas. Y yo reconozco que tenemos muchas denominaciones y pastores de diferentes iglesias que son parte de nuestro seminario. En algunas porciones que vamos a hablar, algunos no vamos a estar de acuerdo, algunas interpretaciones que queremos dar, pero de verdad tenemos que estar bien claros sobre lo que la Biblia enseña sobre esta doctrina de la salvación. Hay otras cosas que quiero compartir, pero no vamos a llegar a ellas en esta noche. Probablemente va a ser la semana que viene. Pero esa es una introducción bastante larga de cómo estoy sintiéndome en estos días y también sobre la salvación como introducción. Pero vamos a darle este tiempo al Señor, pedir su bendición y que Dios nos bendiga a todos en esta noche. Señor, gracias, te damos. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que está pasando globalmente, especialmente allá en el Medio Oriente, con Israel y Hamas y Hezbollah y Irán y Rusia y Turquía y Siria. Hay tanto, Señor, pero tú conoces todas las cosas. Podemos confiar en ti. Tú dices que cuando estas cosas comiencen a suceder, que debemos de alzar nuestros ojos, nuestras vistas a ti, porque aquel día de nuestra salvación se acerca. Así que ayúdanos, Señor, vivir nuestra vida como tú vendrías, Señor, hoy mismo, para que tu nombre siempre sea glorificado. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias porque Él derramó su sangre para salvarnos. Señor, que podamos corresponder por tu gracia a tu amor por nosotros. Bendícenos, guíenos. Ayúdame a mí, Señor, en esta noche poder dar esta clase que sea clara, que nos ayude a pensar de manera más precisa, Señor, sobre tu palabra y que tú seas honrado en todo. En tu nombre oramos. Amén. All right. Entonces, esta semana, claro, es en vivo. La semana que viene, que es la semana del 6 de noviembre, va a ser pregrabada. ¿Ok? Entonces, es importante que usted como estudiante vea las clases pregrabadas. Y quiero hablar un poco de las responsabilidades del estudiante. Primeramente, para aquellos que son nuevos, solamente para recordarles, para aquellos que ya llevan tiempo como estudiante, un repaso solamente, hermanos, debemos de leer todo el libro. Cada semana, el lunes, la hermana Getsi le manda un anuncio con las páginas que debe de haber leído para esa semana. Y la idea es que usted se prepare antes de la clase, habiendo ya leído esa porción, para que cuando nosotros repasemos el material, ya usted tenga un poco de idea de lo que se está tratando y a lo mejor ya tenga algunas preguntas que también quiera hacer al respecto. Debe de contestar las tareas en el libro. Este no es un seminario que le va a pedir que usted escriba una monografía, que usted lea 3 o 4 volúmenes. Nada de eso. Simplemente las tareas se encuentran en el libro y es para su reflexión, para ayudarlo a usted. Participar de las clases en vivo y ver las clases pregrabadas. Yo no sé cuántos de ustedes están viendo las clases pregrabadas. Muchos de ustedes están entrando en las clases vivas, pero la única manera que usted puede recibir crédito al final de este curso, al final del curso de volumen 5, es que usted diga que usted vio las clases, que usted estuvo presente y que usted vio la clase pregrabada. Si usted no participó de alguna de las clases en vivo, no vio las clases
pregrabada o no vio la clase en vivo, después que se le mandó el enlace durante esa semana, de verdad, sea honesto y al final cuando el coordinador le pregunte si usted participó o no, usted diga la verdad, que usted no pudo participar por X razones. Y lo que sucede es que tiene que esperar 2 años cuando ese curso se repita. La idea aquí es que no nos vayamos a atrasar. Siempre se complica cuando uno se atrasa. Entonces queremos que usted pueda sacarle el provecho de este material y que usted estudie. Son 2 años que Dios le ha dado como un regalo. Las personas no lo ven a veces de esa manera, pero es un regalo donde Dios le está dando a usted la oportunidad de ser parte de un seminario no tradicional, donde va a recibir, yo creo que buena educación, buena formación teológica, bíblica, y también tiene un material ahí que usted puede entonces leer cuando usted quiera. Y tiene algo que para muchos, aún pastores alrededor del mundo, no tienen ese privilegio de participar. Muchos pastores alrededor del mundo simplemente hacen lo que hacen porque aman al Señor, no porque han tenido preparación, no tienen la oportunidad, no hay un seminario acerca de ello. Así que los quiero animar, mis hermanos, a que se den a esta oportunidad que Dios le ha dado para prepararse lo mejor posible. Estar envuelto en algún ministerio es indispensable que si usted es seminarista, que usted también esté envuelto en algún ministerio. Esto es importante en la iglesia o fuera de la iglesia relacionado con el ministerio para el Señor, ¿verdad? Pero que usted esté envuelto en algún ministerio, sea mensual o cada 2 semanas o semanalmente, pero todos debemos de estar envueltos. Por supuesto, si usted es predicador, si usted es anciano o pastor y está predicando toda la semana, ese es su servicio, pero todos debemos estar activos en la iglesia. Pagar por sus libros, esa es su responsabilidad. Pagar porque primero yo creo que usted va a apreciar un poco más el seminario si usted aporta lo que se le pide y también la manera que ese dinero nunca regresa a nosotros aquí en los Estados Unidos. Para que usted sepa, no sé si algunos no entienden eso, pero el dinero que usted paga por esos libros en su país se queda en el país. Se queda en el país para que cuando nosotros vayamos podamos movernos con facilidad cuando hay necesidad de ayudar a algún pastor, alguna necesidad física, también para ayudar a los hermanos que cooperan con nosotros y nos ayudan. Para que el ministerio crezca en cada uno de los países donde estamos, usted tiene que aportar para los libros, porque es la única manera en este momento que podemos tener alguna entrada para el trabajo ahí en su país. Eso no viene a mí, gracias por los patrocinadores que tenemos aquí en los Estados Unidos. El seminario esencialmente es gratis. Lo que estamos haciendo lo hacemos por amor y nuestro deseo educativo y para bendecir el pueblo de Dios. Así que paguen sus libros. Siempre los coordinadores trabajarán con usted para ello. Y también entregar el porcentaje de la lectura y de las conferencias al final del curso al coordinador. Es su responsabilidad de asegurar de que usted le ha dado esa información al coordinador. El coordinador entonces toma esa información que usted hizo todo la lectura, vio la conferencia y le da esa información a Getsy aquí en los Estados Unidos para que nosotros podamos tener un archivo con toda esa información. Y ya al final de los 2 años o que usted haya terminado los 10 libros, usted se gradúa. Así que ayúdanos con eso también. Ahora en enero vamos a estar con el Ministerio Eclesiástico, Administrativo, Educativo. Ese es el volumen 7 y Principios y Métodos de Enseñanzas. Ese es el volumen 8. Y no vamos a estudiar los volúmenes en su totalidad. Vamos a solamente dedicar algunas semanas para cada uno de estos volúmenes. Usted va a recibir 2 volúmenes. No son muy largos o extensos, el volumen 7 y el 8. Usted va a recibir 2 libros ahora en el mes de diciembre o enero cuando llegue allí a su iglesia donde están ustedes. Pero el seminario solamente le va a cobrar por uno de esos libros. Así que usted va a recibir 2, pero vamos a recoger solamente el pago
para uno de esos libros, no tiene que pagar el segundo. Eso se lo vamos a obsequiar. Muy bien. Entonces, en esta noche vamos a estudiar lo siguiente: la provisión de la salvación para el hombre pecador. Y esto me estoy basando bastante en el libro y el bosquejo que nos da el libro. Claro, simple, vamos a añadir nuestros comentarios y nuestras explicaciones. Una forma simple de compartir el plan de salvación. Yo creo que a veces complicamos cómo compartimos el evangelio, y debe ser algo más simple. No debemos ser complicado en lo que le decimos a la persona incrédula acerca de Jesús. El significado de la palabra o el término fe, que es la fe en relación a la salvación. Vamos a mirar el significado de la palabra salvación y cómo se usa de manera diferente en el Nuevo Testamento. Vamos a tratar de interpretar Romanos 10, 9 a 10, que muy a menudo se cita. Y no creo que vamos a tener tiempo para llegar a esta sección del arrepentimiento y también la predestinación y la elección, el arminianismo, el calvinismo. Todo eso yo creo que lo vamos a compartir en la clase pregrabada la semana que viene. Pero ahí en la página 174 a la página 193 en español, y si usted nos sigue en inglés, son las páginas 217 a la página 240. Así que si tiene su Biblia, la debe abrir. Si tiene un cuaderno para que pueda tomar algunas notas, o si tiene una pluma para que pueda escribir en su Biblia, y si tiene su libro, el volumen 5, lo debe de tener también, y lo puede abrir ahí en la página 174. Entonces, el libro comienza y el libro o el autor dice que la salvación significa liberación, y bíblicamente se refiere a la obra de Dios. Él enfatiza ahí, es la obra de Dios en favor del hombre, que provee un camino de liberación de la condena y castigo del pecado. Y yo quiero añadirle a esa definición: y produce en el hombre un corazón nuevo. Y creo que está incompleta la definición que él provee ahí sobre qué es la salvación, si no hablamos también del impacto en la persona que viene a los pies de Cristo, que es regenerada, recibe el Espíritu de Dios y Dios comienza a transformar su vida. Entonces creo que añadir esa última frase a esa oración sería beneficioso, que Él produce también en el hombre un corazón nuevo. Según viene a mi mente 2 Corintios 5, 17. Entonces, bajo la necesidad de la salvación, el estado perdido del hombre, Efesios 2 dice que Dios nos dio vida a nosotros o a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa frase es bastante controversial cuando miramos a varios sistemas de la salvación, como el calvinismo y el arminianismo. Si usted no entiende a qué se refiere esos términos, entonces la semana que viene lo vamos a explicar. Pero muertos en vuestros delitos y pecados, algunos creen que significa que un ser, el hombre nace y está muerto espiritualmente e incapaz de creer en Cristo, al menos que Dios previamente haga algo en su espíritu. Otros creen que esta frase, cuando dice que están muertos en vuestros delitos y pecados, la palabra muerto se usa para hablar de separación, la separación que tenemos con Dios. Y si miramos el capítulo 2 de Efesios, se usa más tarde esa palabra muerto para hablar de separación que había entre los gentiles y los judíos, ¿verdad? Y ahora Dios los ha hecho un solo pueblo. Entonces no vamos a debatir en este momento lo que yo creo que se refiere a esta frase, pero dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, que anduvimos en ellos en otro tiempo. Estamos siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o trabaja en los hijos de desobediencia. Cuando vemos lo que está sucediendo en nuestra nación, en su nación, en la cultura donde vivimos, ¿verdad? Lo que estamos viendo es una expresión del hombre caído, del hombre que no conoce a Dios, donde el Dios de este siglo está infiltrando
cada aspecto de la cultura y el hombre está siguiendo lo que él solamente puede seguir, que es la oscuridad en lugar de la luz, ¿verdad? Entonces dice el versículo 13, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, la idea es que hay un cambio, ¿verdad? Y a veces el pecado del creyente es que no demostramos al mundo esa distinción, ¿verdad? De nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Pero bíblicamente, por lo menos en lo que Dios haya podido lograr por medio de la regeneración, es que ya no somos los mismos. Ya no tenemos que vivir de la misma manera porque ya no somos los mismos. Hemos muerto a la manera antigua de proceder, de vivir. Y no debemos de vivir en la oscuridad, sino debemos de vivir en la luz. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, continuando aquí, dice que la doctrina de la salvación tiene que ver con la provisión de Dios. O sea, el hombre carece de la habilidad y la capacidad para salvarse a sí mismo del pecado. Esto lo va a enfatizar el autor aquí en esta primera sección. El pecado fue la causa de que el hombre perdiera su estado de justicia, pues justicia es rectitud, pureza moral y posición correcta delante de Dios. Eso lo perdimos en el momento que Adán pecó. Segundo, dice la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. La enseñanza clara de la Escritura es que solo Dios puede salvar. Aparte de Dios, la salvación es imposible. O sea, cuando pensamos acerca de este pensamiento, ¿verdad? De que solo Dios puede salvar. ¿Qué es lo que Dios hace que usted no puede hacer? Bueno, el Espíritu de Dios obra en cada corazón para traer convicción de pecado. Eso lo vemos en Juan 16, 8 al 11. Yo creo que el Espíritu Santo está trabajando en todas las personas, está tocando en el corazón de cada persona, trayendo la convicción de pecado. Pero el hombre rechaza esa oferta de salvación. Dios nos dio a su Hijo como provisión para nuestra salvación. O sea, usted no provee nada para salvarse a usted mismo. La ley, tratar de mejorar alguna conducta, usted no puede añadir, no puede proveer para su salvación. Es Dios el quien proveyó a su Hijo para nuestra salvación. La palabra es predicada, o sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios y la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha establecido para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es el que estableció la fe como el medio por el cual ser salvo. O sea, Dios ha hecho la provisión, Él ha puesto los medios para que usted pueda entonces escuchar el Evangelio, responder a Él, y nos ha dicho que simplemente tenemos que creer a la palabra de Dios, creer lo que Dios ha prometido. El hombre no contribuye, como escribo aquí, el hombre no contribuye nada a su salvación, sino completamente creer a la promesa de Dios. Es lo único que tiene que hacer. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, usted no está añadiendo la salvación, usted no está trabajando. Creer en Dios no es una obra. Algunos enseñan que, que la fe que el hombre ejercita en Dios no viene del hombre, sino que Dios se la da. Yo no encuentro eso en las Escrituras. Yo creo que Dios hace una oferta y usted tiene la libertad de decir sí o no. Por eso que Pablo le dice al carcelero en Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice Isaías 59, 1 al 4, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Hay una separación entre el hombre pecador y Dios que es santo y puro y es perfecto. 3, los intentos del hombre para salvarse a sí mismo. Entonces él enumera, creo que 4 razones, ¿verdad? Aquí que el hombre trata de salvarse a sí mismo, siendo buenos, por ejemplo, por los méritos, obra de justicia personal, pero el hombre no tiene la justicia que es aceptable por Dios, dice Mateo 5:20.
porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, lo que le está diciendo, no está tratando de decir aquí de que hay alguna clase de justicia que el hombre puede ejercitar que será suficiente para entrar en los cielos. Lo que Cristo le está tratando de comunicar a los fariseos es que no hay ninguna cantidad o clase de justicia que el hombre pecador caído puede ofrecer a Dios que será suficiente para su salvación, para entrar en el reino de los cielos. Le está tratando de comunicar de que el hombre sin Dios y lo que Dios va a hacer por él por medio de Cristo está perdido. No hay nada que usted puede construir, ni los fariseos, ni que usted trate de ser mejor que los fariseos. Nada puede asegurar su salvación porque usted no es perfecto, como el capítulo va a decir más tarde. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Versículo 48. Imposible. Y eso es exactamente lo que Cristo está tratando de comunicar. Algunas personas creen que sus méritos son suficientes, que Dios le va a salvar y que tienen méritos suficientes para un día entrar en el cielo. Pero si usted piensa que, y esto es una ilustración que a lo mejor ya ha oído, pero si usted cree que usted ha pecado solamente o peca 3 veces al día, que sería bastante bueno si usted pecara solamente 3 veces al día. Un pensamiento equivocado, usted juzgó a alguien de manera indebida, dejó de hacer algo que estaba supuesto a hacer, pero digamos que usted solamente peca 3 veces al día. Al final de un año es más de 1000 pecados. Imagínense lo que sucedería si alguien va delante de un juez con simplemente 3 delitos o 10 delitos. ¿Y qué con 1000 delitos? Ese juez condenaría a esa persona, lo encontraría culpable. Así que el hombre es culpable, aunque no peque mucho en comparación a otras personas, es culpable delante de Dios. Hay una observación que es de aquí, que algunas personas son mejores que otras o más justas cuando son comparadas con otras personas, pero nunca cuando somos comparados, nos comparamos con Dios. Él es el estándar, ¿verdad? Otra manera que el hombre trata de salvarse a sí mismo es haciendo el bien o realizando obras de caridad, observando ritos religiosos o tratando de guardar la ley. Ahora, quiero decirle esto. Cuidado aquí que usted no crea que tiene que hacer algo para salvarse o para mantener su salvación después de ser hecho hijo de Dios. Esto para mí es muy importante porque lo que sucede es que a veces aún en la iglesia, entre los creyentes, hay duda de su salvación. No viven con la seguridad de su salvación porque sienten como no estoy haciendo lo suficiente para que Dios me salve o para mantener mi salvación. Entonces, cuidado aquí, porque podemos caer en este error que el incrédulo cae, que cree que realizando ciertas obras de caridad o observando ciertos ritos religiosos. Los católicos no son los únicos que tienen ritos. Los protestantes, los bautistas, los metodistas, todos tenemos ritos, cosas que habitualmente hacemos y nos sentimos bien cuando lo hacemos y no nos sentimos bien cuando no lo hacemos. Tenemos que depender en la gracia de Dios y no las cosas que nosotros hacemos, porque no vamos a ser perfectos. La salvación es totalmente por gracia, no depende de nosotros. En muchos de los países que nosotros viajamos, hay como un temor de que no hago lo suficiente, que tengo que estar activo en la iglesia, que tengo que ir a todas las reuniones, porque después a lo mejor me van a criticar o yo me voy a sentir mal con Dios porque no hice aquello. Entonces, casi como un legalismo que se le impone a las personas en lugar de depender en que tu vida brote de una relación estrecha o comunión estrecha con el Señor. La salvación no es por lo que uno hace o deja de hacer, es por gracia. Usted fue salvo por gracia antes de conocer a Cristo. O sea, gracia es don inmerecido, es favor de Dios. Que usted no merece algo, pero así todo Dios te da algo, que es
la salvación. Pero de alguna manera lo confundimos y una vez que somos salvos, creemos que la gracia ahora se tiene que pagar. Que tenemos que hacer ciertas cosas. Si dejamos de hacer ciertas cosas, no le pertenezco a Dios o pierdo mi salvación o no puedo permanecer en mi salvación, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que pensar qué es lo que, seriamente, qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Otro punto que quiero traer es esto, que esto no significa que usted no debe de buscar del Señor o vivir en comunión con el Señor, saber que la calidad de su relación con Cristo no es lo que sella su glorificación. O sea, un día usted va a estar glorificado, pero lo que sella su salvación es la gracia de Dios, es la promesa de Dios, que cree en mí, Juan 6:47, Cristo dijo, tiene vida eterna. Efesios 1:13-14, para explicar esto un poco más, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo es que usted fue sellado por el Espíritu Santo? El momento que usted escuchó el evangelio, ¿ya? Que dice aquí la palabra de verdad, le llama el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa es el depósito, las arras, y esta palabra la explicamos y la estudiamos en el griego. No sé si fue la semana pasada cuando fue, pero una de las clases que dimos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, la posesión que usted ya ha adquirido por gracia. ¿Y por qué? ¿Para la alabanza mía, suya? No, para la alabanza de la gloria de Dios. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia, en una ocasión escuché de un ministro joven, estaba entrando al ministerio, pero estaba un poco confuso sobre esto de la salvación y se reunió con un mentor y el mentor le trató de explicar este mensaje de la gracia de Dios y le abrió la Biblia a Efesios 2:8-9 y le pidió que fuese a su casa y leyese esta porción 100 veces hasta que esa verdad que encontramos aquí, tan simple que un niño puede comprender y nosotros la complicamos, hasta el momento que él podía entonces al final entender que la salvación es un regalo inmerecido. Lo fue antes de su salvación, lo es ahora, y no importa cuántas cosas lindas y ministerio en lo cual usted sea activo, siempre es por la gracia de Dios. Usted no se merece la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos. Y hay un medio, es la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. El don aquí no se refiere a la fe, se refiere a toda la obra de salvación que Dios hace por nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, que es por gracia, la salvación, que es por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues es la manera que Dios ha establecido para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, ¿qué sucede? Cuando llegamos a los pies de Cristo, ahora creemos que la salvación ahora sí es por obras. Cuando no conocimos a Cristo, nos alegramos, nos gozamos de que Dios me aceptaba a mí basado en la obra expiatoria de Cristo que murió por mí. Su sangre es derramada por mí, su muerte una vez para siempre. Pero ahora que soy creyente, algo me dice que tengo que ganarme la salvación. Y la salvación nunca es por obra, lo aclara aquí el texto, ¿verdad? Entonces los hombres han tratado de salvarse a sí mismos también. La última parte creo que dice aquí, confiando en lo que son. Herencia religiosa, la justicia no viene por herencia o por tradición. Por eso que en Romanos 2, hablándole a los judíos ahí, en Romanos capítulo 2, Pablo dice, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es justo el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el quien justifica. Y esa justicia no viene por nada que usted haga o deje de hacer. Es basado en la obra de Dios, que lo justifica o lo declara no culpable delante de él y lo pone en buena relación con Dios por toda la eternidad. Entonces, la provisión de Dios, la iniciativa de Dios, aunque no tenía responsabilidad alguna, Dios dio el paso inicial para proveer un medio que permitiría al hombre volver a tener una correcta relación con él. Entonces, menciona el Antiguo Testamento que Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría a Satanás. Eso lo encontramos en Génesis 3:15, en lo que los teólogos del Antiguo Testamento le llaman ahí este texto el protoevangelio o la primera declaración. Protos es la palabra griega para primero, es la primera declaración del evangelio en la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de la victoria que tenemos en Cristo, su muerte y su resurrección. Y Génesis 12:3 continúa ese pensamiento del Mesías, ¿verdad? Que algún día vendría. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabiendo que a través de Abraham vendría entonces la línea mesiánica y algún día todos los pueblos del mundo obtendrían la oportunidad de la salvación por medio del Mesías. La iniciativa de Dios, el libro traza ahora como a través del Antiguo Testamento, Dios siempre tomó la iniciativa de hacer provisión para la salvación del hombre y de buscar al hombre perdido. La gloria es solamente para Dios, no para ningún ser humano. Yo no voy a tomar tiempo para mirar lo que dice el autor ahí, pero usted lo puede leer después. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, en el plan de Dios, Cristo habría de morir. La segunda persona de la Trinidad escogió ser encarnado y venir aquí a la tierra para morir por el mundo. Hechos 2:22 y 24, vamos a leer solamente el 23, hablando de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón a menos que haya sangre que se derrame. Y Cristo derramó su sangre una vez. Ese es el mensaje del libro de Hebreos. Cristo derramó su sangre una vez. Dice que habiendo purificado a cada uno de nosotros, se sentó a la diestra del Padre. Dice Hebreos capítulo 1. Derramó su sangre. Y por medio de esa sangre, usted y yo somos redimidos, somos perdonados, somos rescatados, somos liberados, somos justificados y algún día le veremos cara a cara. Gloria a Dios por esa promesa. Ve la provisión de Dios, el fundamento de la salvación de Dios. La salvación está basada en tres aspectos del carácter de Dios: el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. No voy a leer esos textos bíblicos tampoco. Ni el mérito propio, ni la herencia, ni el comportamiento, ni las buenas obras del hombre lo pueden hacer salvo. El fundamento de la salvación es Dios mismo. Si usted toma esto, si usted entiende lo que le estamos tratando de comunicar, no malinterprete lo que no estamos diciendo. Debemos de desarrollar esa comunión con Dios. Debemos de buscar a Dios cada día. Debemos de tratar de siempre honrar a Dios cada día. Pero al final, no importa lo que suceda en su vida, la salvación es por gracia. Sea las cosas lindas y buenas que usted haga, o a veces las cosas mal hechas que usted haga, las debilidades que usted tenga, los errores que usted cometa, y a veces los pecados en los cuales usted caiga.
siempre tenemos que mirar a la obra expiatoria de Cristo y la gracia del Señor. Por eso que él dice aquí que ni el comportamiento, no que el comportamiento no sea importante. Dice que en todo lo que hagamos, en palabra o en hecho, lo que hagamos, sea para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. No nos pertenecemos, somos templo del Espíritu Santo. Debemos de glorificar a Dios, pero entender que estamos en una relación con el Padre y que no importa lo lindo que sea mi vida y todo lo lindo que haga por el Señor, Él no me va a amar más porque haga más cosas lindas. Y porque a veces no hago todo lo que Él quisiera de mí, no significa que me va a amar menos. Esa relación es sellada por el Espíritu de Dios en mí. Yo le pertenezco a Dios. Yo soy de Él y Él es mío. Entonces, como dice aquí, el fundamento de la salvación es Dios mismo y lo que Él ha declarado. Y compartir el Evangelio, mis hermanos, es tan simple como hablar con una persona y querer compartir con ellos un poco de su testimonio, su vida antes de Cristo, las condiciones que les rodeaba antes de que usted vino a Cristo, lo que Dios usó para que usted pudiera darse cuenta de su necesidad de Cristo y lo lindo que Cristo ha sido en su vida ahora, lo que es su vida después de Cristo. O sea, antes de Cristo, ese es su testimonio, ¿verdad? Cómo vino a Cristo y su vida después de Cristo, tan simple como ello. Y compartir solamente un texto bíblico, no tiene que compartir más de este. Si usted no sabe cómo compartir el Evangelio y no conoce diferentes textos bíblicos, usando simplemente Juan 3:16. Y nunca me olvidaré que había un muchacho que yo traté de evangelizar y hablar con él del Señor tantas veces, compartir la palabra de Dios con tanto, y siempre rehusaba del Señor. Nos llevábamos bien, pero cuando él me veía viniendo, creía que siempre le iba a estar hablando de Cristo. Y a lo mejor tenía razón, porque me gusta hablar de Cristo y evangelizar. Pero en una ocasión perdió a su abuelita. Y estando en la iglesia donde yo estaba pastoreando, él vino y escuchó el mensaje. Y al final comenzó a llorar y me dio la oportunidad de compartir con él. Había otro muchacho que no conocía del Señor, nada del Señor, pero el Señor comenzó a obrar en él. Y le dije, me gustaría sentarme contigo. Y fui a un restaurante con él. Llegamos ahí antes de las 8 de la noche. Salimos casi a las 11:30 de esa noche. Al final de haber compartido con él y él hacerme 1000 preguntas, él oró para recibir a Cristo. Lo que le quiero decir es que Dios nos quiere usar. Lo primero que tenemos que hacer es orar, ¿verdad? Porque las personas van a venir, nunca van a venir a Cristo sin la oración. Tenemos que orar, tenemos que dedicarnos a orar por nombre, por las personas que queremos que conozcan a Cristo, sus vecinos, sus compañeros, su familia, las personas que usted conoce, ¿verdad? Orar por ellos. Pero es tan simple como sentarse y leer un texto bíblico y explicarle. Y Juan 3:16 es excelente para ello. Mire, Juan 3:16 habla del amor de Dios, habla de la provisión de Dios, habla de la condición de Dios y la promesa de Dios. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y usted puede comentar un poco y hablar acerca del amor de Dios. La provisión de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Y hablar de la persona de Jesucristo que se encarnó, vivió entre nosotros y tomó en la cruz nuestros pecados y después resucitó de entre los muertos. Hablarle de que hay una condición única que Dios nos da para poder ser salvo, para que todo aquel que en Él cree. Y si usted mira el propósito por el cual Juan fue escrito, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, usted se da cuenta que la razón por la cual Juan escribió ese evangelio y la razón por la cual tiene los milagros y los gran yo sois y todo lo que él nos da en su evangelio es para que al final creamos que Jesús es el Mesías y que creyendo en él tengamos vida eterna. No hay otra condición. No le vayas a añadir el evangelio. Queriendo que una persona cambie su vida y que camine a través, no le añada al evangelio. Dios le ha dado una condición. Permite que Dios haga la obra de redimir, transformar, regenerar esa vida y cambiar esa vida. Usted no tiene que ayudar a Dios. Tenemos que dar fielmente
la palabra de Dios. Hay una condición y es la fe. Creer en lo que Dios ha prometido hacer cuando yo vengo a Él. Y lo último que dice aquí Juan es la promesa de Dios. No se pierda, mas tenga, posea. No quizás tendrá o espere tener, que tenga ahora vida eterna. O está tan simple que usted le abra la palabra de Dios o se la cite de memoria en Juan 3:16 y comparta a Cristo. Entonces, la base de la salvación, la cruz, el perdón de pecados se obtiene solamente mediante el derramamiento de sangre. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz lo que hace posible que Dios perdone los pecados del hombre. Por supuesto, un comentario más aquí. Cada persona tiene que poner su fe en Cristo para el perdón de pecados. No estamos hablando de la teología del universalismo, que es muy popular hoy para aquellos que creen en Dios y creen que Dios solamente tiene un atributo, que es el atributo del amor, y dice que al final, no importa lo que uno haya hecho, ni la religión que uno haya seguido, y el Dios al cual uno se haya postrado, todos seremos salvos. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que hay una manera para que el hombre pecador sea reconciliado con el Señor. Dice Apocalipsis 5 y versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Esos son los sellos de la tribulación, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, de nuevo la sangre, y tu sangre, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y Hechos 4:12 en un texto muy popular, muy conocido, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra deidad, divinidad, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Ahora, el medio de la salvación, la fe es el medio o conducto, dice el autor, por el cual la sangre de Cristo es aplicada a los pecadores personales del hombre. Esto fue gráficamente representado en la Pascua del Antiguo Testamento, cuando la sangre de un cordero sacrificado fue pintada por fe en el dintel y los postes de las casas, con objeto de que al verla, el ángel destructor pasara de largo sin tocarla, salvando de la muerte sus moradores. La fe es el único medio por el cual el hombre puede volver a establecer una correcta relación con Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Génesis 15:6, hablando de Abraham, y habla de que la gente del Antiguo Testamento era salva por fe en Dios. No había dos maneras diferentes para ser salvo en el Antiguo Testamento. Guardar la ley no era el medio para la salvación. La ley en el Antiguo Testamento era para la santificación. Si hacían esto, vivirían. No vivirían eternamente, vivirían de vida aquí en la tierra. Para estar en buena comunión con Dios, uno tenía que entonces guardar la ley. La ley no es la manera para ser salvo para los judíos en el Antiguo Testamento. Siempre la ley, la fe ha sido el único principio por el cual el hombre en la Biblia puede ser salvo. Y dice Génesis 15:6, hablando de Abraham, que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, fue justificado cuando creyó. Ahora, algunos me van a hablar de Santiago 2. Yo creo que hablé de Santiago 2 hace muchos meses atrás y tomé, creo que una clase entera, o lo hice el año pasado, no me recuerdo cuándo fue. No vamos a estudiar ni en esta semana, ni la semana que viene Santiago 2. Creo que Santiago 2 lo vamos a repetir cuando estudiemos el volumen 10, que tiene que ver con misiones, evangelismo y discipulado, porque hay un debate bien grande ahí en Efesios 2 sobre la palabra muerte o muerta. Si su fe no tiene obra, es muerta.
y cómo se explica ese texto bíblico. Y creo que debemos de mirar cuidadosamente Santiago capítulo 2. Así que yo creo que eso lo vamos a repasar el año que viene, cuando lleguemos al volumen 10. Pero aquí quiero que vean el patrón que se establece a través de toda la Biblia, que es creer. Uno le quiere añadir otras cosas, pero la Biblia dice de manera múltiple en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que la condición que Dios ha establecido es simplemente tomar a Dios seriamente cuando Él promete algo. En tu corazón creerlo, creer lo que Él dice, lo que Él va a hacer. Y no requiere nada de usted. Para alguna persona es un choco, porque dice, no, ¿cómo es posible? Dios me está pidiendo muchas cosas, requiere mucho de mí. Si Dios requiere de mí y yo tengo que hacer algo antes de ser salvo, eso sería entonces salvación por obra. Y eso es lo que se escucha muy a menudo en los púlpitos, tanto aquí en los Estados Unidos como en los otros países donde yo he visitado. La única condición para que uno sea salvo es creer a la promesa de Dios. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, aquí lo dice Pablo, lo dice otra vez, a todo aquel que cree. Por fin, bueno, dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Por fin significa la meta, o sea, la meta de la ley. La intención de la ley fue de llevarnos a Cristo, revelando nuestra necesidad por un Salvador. No obstante, los judíos convirtieron la ley como medio de salvación o justificación. Ese fue el problema de Jesús, en parte, con los fariseos y el judaísmo del primer siglo, que ya no era la ley para la santificación, sino guardar la ley como medio para la justificación. Y hoy en día, le voy a decir que algunos grupos y eruditos, hombres que aprendemos de ellos, cristianos, van a estar en el cielo, vamos a estar juntos, están enseñando que hay una doble justificación, que usted es justificado ahora por la fe, pero que algún día cuando usted vaya delante del tribunal de Cristo, dependiendo de las obras que usted hizo o no hizo, Dios entonces le justificará. Y es entonces cuando usted sabrá si usted podrá pasar la eternidad en el cielo con Dios o no. Entonces, esa doctrina, double justification, la justificación doble, está creciendo en popularidad en algunos seminarios y en algunos grupos aquí en los Estados Unidos. Pero de nuevo, jamás, de acuerdo a lo que yo puedo leer en la escritura, me viene a mi mente Gálatas 2:16, se repite que no seremos justificados por las obras de la ley, nadie. Y yo creo que cuando Dios te declara no culpable, y me viene a mi mente Romanos 8, ¿quién nos puede acusar si Dios es quien nos ha justificado? ¿Quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar cuando Dios es quien justifica al pecador? Y esa justificación tomó lugar en un punto, primeramente en la mente de Dios, cuando Romanos 8, del 29 al 30, él dice lo que él hizo, que a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó lo justificó, y a los que justificó y llamó lo glorificó. O sea, en la mente de Dios, antes, a, a los que antes había conocido, los predestinó, y a los que predestinó, los, los llamó, y a los que llamó, justificó, y a lo que justificó, lo glorificó. O sea, todo eso tocante persona que Dios sabía en la eternidad que iban a responder a su llamado, dice que es lo que Dios ya decidió hacer. Entonces, la mente de Dios, cuando usted viene a los pies de Cristo, usted es parte de una serie de actividades eternales que Dios ya decidió cumplir en su vida. En la vida, en la mente de Dios, esa persona con la cual él tenía una relación estrecha, ya en la mente de Dios, cuando Dios hizo todo esto a favor de ciertas personas, ya eso es algo que usted puede tomar como dado, confirmado, asegurado. Dios dice que ya usted es justificado.
y eso ya es algo garantizado. Dios tendría que quitar la glorificación, quitar la justificación, quitar el llamado, quitar el ser predestinado, quitar el antes haber conocido su vida. Esa cadena de oro que algunos le llaman tendría que ser deshecha de su punto final hasta el punto original. Cuando toda esa cadena de oro que algunos le llaman tomó en la voluntad de Dios antes de la fundación del mundo a su favor y a favor mío. Ahora no están queriendo decir que yo no puedo vivir sabiendo que Dios me ha justificado. Que tengo que esperar hasta ir delante del Señor para saber si hice lo suficiente por mis obras para entonces ser justificado eternamente. No. Por eso que digo otra vez, y esto lo han escuchado de los otros instructores nuestros también. Digamos lo que la Biblia dice, no restemos a lo que la Biblia dice, no le vayamos a añadir a lo que la Biblia dice. Ahora, definición de la fe que salva. Se sabe que aquí se acostumbra cuando el muchacho llegue a la edad de 18, a veces 19, 20, algún momento el padre le regala un carro a su hijo o a su hija. Y simplemente cuando ese momento llegue, a veces el día de la graduación, de la secundaria o a veces en su cumpleaños, básicamente se le dice, aquí tienes las llaves de un carro. Ahora imagínense si el hijo diría, ay papi, gracias, pero yo sé que no sé cuándo voy a poder pagarte todo el carro porque yo sé que es un carro usado, pero te costó bastante. Así que con el trabajito que tengo ahora, creo que me va a tomar como 3 años para poder reunir lo suficiente para darte el dinero por el carro. Hijo, ¿qué tú dices? Esto es un regalo, tómalo, te quiero, te amo. Ve y diviértete, maneja bien con cuidado, pero este es tu regalo. Lo que tiene que hacer ese hijo es simplemente creer que la oferta del padre o de la madre es verídica, es veraz, que le está prometiendo algo genuino, legítimo, y no dudar de esa oferta. Entonces, el libro, el autor habla del significado de la fe. Bíblicamente, la fe es el acto de creer en Dios, es confiar en que la muerte de Cristo en la cruz proveyó para nosotros el pago para el perdón de los pecados personales, es recibir el don gratuito de la salvación, recibiendo Cristo como Salvador. La fe es pedir a Dios que nos salve a través de Jesucristo y creer, basándose en su palabra, que Él lo hará. Como dice Juan 5:24. De cierto os digo, dice Jesús, el que, aquí viene lo mismo que dice Pablo en Efesios 1:13-14, el que oye mi palabra, o sea, el evangelio se tiene que predicar. Uno tiene que escuchar ese evangelio. La palabra de verdad, dice Pablo en Efesios 1. El que oye mi palabra y que dice, y cree que, cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y cuál es la promesa? Y no vendrá a condenación. ¿Cómo voy a dudar yo de que hay una doble justificación? ¿Cómo voy a dudar yo de que tengo que esperar hasta que yo me presente delante del tribunal de Jesucristo, 2 Corintios 5:10, para yo entonces saber si soy aprobado o no? Aquí dice que el que oye la palabra y cree al que envió, fue enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note que la fe o el creer en Jesús no es un sometimiento de la voluntad del pecador a Dios, ni de emocionalmente rendirse a Dios. Es simplemente tener la convicción, la certidumbre de lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Déjame repetir, porque si usted lee junto conmigo lo que yo estoy escribiendo aquí, puede ser que usted esté en conflicto con lo que estoy tratando de comunicar aquí. Y le voy a explicar
lo que estoy tratando de decir en un momento. Pero quiero que usted note que la fe o el creer en Jesús no es un sometimiento de la voluntad, que no habla de voluntad. Habla de creer algo. Juan escribió, ¿para qué? Para que creyendo que Jesús es el que Mesías, tengáis vida eterna. Tenemos que creer algo. No habla de sometimiento de la voluntad. No habla de rendimiento emocionalmente a prometer a Dios que voy a vivir cierta vida. Dios. Es simplemente tener la convicción, la certidumbre de lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Para que usted entienda cómo esto trabaja, lea Romanos 4. Léase Romanos 4. Para que usted entienda ahí lo del don de la gracia y la fe y cómo Abraham fue salvo, creyendo a Dios, creyendo lo que Dios había prometido. Y esto es lo que está diciendo Jesús aquí. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Ahora, Joseph Dillow, un comentarista, dice lo siguiente. La fe, yo añado aquí para entender mejor lo que está diciendo él. Esto es una traducción del inglés al español. La fe que salva está localizada en la mente y significa ser persuadido de algo o creencia en algo. Es algo que nos pasa como resultado de la reflexión cuando consideramos evidencias suficientes. La fe que salva significa depender en Dios para la salvación. No incluye una determinación por la voluntad de obedecer, ni incluye un compromiso de vida de hacer obras. Creer es ser persuadido y depender en Dios y nada más. O sea, la creencia, la fe es convicción en tu corazón cuando escucha lo que Dios dice acerca de él, de su hijo y de ti, que eres pecador, que necesitas un salvador. La fe es creer que tú que eres pecador, estás perdido sin Cristo, pero que Dios ha hecho la provisión suficiente para que tú puedas estar perdonado y reconciliado con Él. Creer es ser persuadido. Y si la persona no es persuadida hacia esa verdad, entonces esa persona no puede ser salva, porque todavía piensa de que ellos tienen que aportar algo para su salvación. Pero dice que es, cree en mí y tienes vida eterna. Juan 6:47. Juan 3:18. Vamos a mirar otra vez Juan. Dice, el que en él cree, escribe Juan, no es condenado. Wow. El que en él cree no es condenado. Entonces, ¿quién es condenado? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre, la persona del unigénito Hijo de Dios. La implicación obvia es que los pecadores tienen la capacidad de ejercer la fe o de creer, porque Dios no condenaría a los pecadores por no creer si, de hecho, no tienen capacidad para hacerlo. Es importante que usted se dé cuenta también que cuando a un pecador se le ofrece el evangelio, esa persona puede creer o no creer. Si no fuese así, Dios no sería justo, porque le está pidiendo a la persona que crea cuando no puede creer. La salvación es para todo y es tan simple como dice Juan 3:18. El que cree no es condenado y el que no ha creído ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Confiar en alguien, la página 179 en su libro, en español, página 223 en inglés, el significado de la fe. Confiar en alguien porque estás convencido de que lo que dice o promete es verdadero. A veces se ha usado esta ilustración. Usted está hablando con una persona y usted apunta a una silla y dice, esa silla representa a Jesús. Donde usted está sentado ahora representa las obras en las cuales usted confía
para que usted gane su salvación algún día. Pero el Evangelio dice que usted tiene que transferir confianza en usted, donde usted está sentado, y ponerlo en la persona de Cristo, representada por esa silla. El hecho es, en esta ilustración, de que usted no se va a sentar en esta silla a menos que ya usted haya creído que esa silla le puede sostener. Es una ilustración que muy a menudo se usa. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero alguien protestará. ¿Tienes que hacer a Jesús Señor de tu vida antes de ser salvo? ¿O se predica el arrepentimiento como condición para la salvación? Vamos a hablar de esto porque yo creo en el señorío de Cristo y yo también creo en el arrepentimiento, pero tenemos que ambas cosas definir, creo yo, de manera un poco más clara cuando estamos hablando del Evangelio. Jesús es Salvador y Jesús es Señor. Jesús no puede llegar a ser Señor, es lo que Él es. Él es Señor, Él es Dios encarnado, Él es divino. Él no puede llegar a ser algo, es lo que Él es. Él es el Salvador, Él es el Señor. Y arrepentimiento, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? No creo que voy a poder llegar en esta noche a elaborar, desarrollar lo que creo enseña el Nuevo Testamento sobre la palabra arrepentimiento. Si no llego ahí en esta noche, está bien, lo hacemos en la semana pregrabada. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer a través de WhatsApp. Pero alguien diría, ¿no tiene que ser Jesús también Señor? Yo diría, ¿a qué te refieres cuando tú dices que Cristo tiene que ser Señor de tu vida antes de ser salvo? Tenemos que definir qué es lo que quieres implicar cuando tú dices eso. O si la persona se tiene que arrepentir, que haya arrepentimiento en la salvación. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? ¿Y qué no significa? Entonces, tenemos que, porque de nuevo, si estamos hablando de la salvación y cómo comunicar la salvación, es importante que meditemos, reflexionemos y tomemos un poco más de tiempo aquí en esta noche y también lo vamos a hacer con el volumen 10 para estar seguro cuando estamos hablando a una persona de su necesidad de Cristo, ¿a qué lo estamos invitando a hacer o creer? Right? Es importante. Ahora, Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Piensa aquí lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántas veces ha usado usted ese pasaje? A lo mejor lo ha usado en algún estudio bíblico, cuando ha compartido con alguien o cuando ha predicado el Evangelio o en su mensaje al final, cuando está haciendo una invitación. Muchos de nosotros, me incluyo a mí, en años previos, yo usaba este texto bíblico para hablar de la persona que cuando escucha el Evangelio, lo invito a hacer esto, porque si no lo hace, no sería salvo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y es interesante cuando miramos un poco de manera detallada y miramos el contexto, ¿verdad? Tantas veces sacamos un texto, lo citamos y no pausamos para preguntar a quién le está escribiendo Pablo, a incrédulos o le está escribiendo a los cristianos en Roma. ¿Le está escribiendo a personas que no conocen a Cristo o le está escribiendo a personas que ya son hijos de Dios justificados por el Evangelio? Y el contexto del capítulo 10, hemos tomado tiempo para leer el contexto, leer los pasajes citados por Pablo del Antiguo Testamento, dónde estaba Israel en el momento cuando esos acontecimientos tomaron lugar. Entonces, lo que les quiero decir, mis hermanos, y esto es lo que hace un seminario, ¿verdad? Nos ayuda a meditar, reflexionar un poco más.
cuestionar a veces algunas cosas que hemos creído y al final usted es responsable. Eso lo decimos siempre los instructores. Usted es responsable de trabajar el texto, de estudiar. Le hemos enseñado aquello que ya ha pasado en el volumen 1 sobre la interpretación bíblica. Le hemos enseñado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Le hemos dado las bases, ¿verdad?, para pensar críticamente, con más reflexión sobre los pasajes bíblicos, tomar tiempo para indagar un poco más. Pero aquí dice que si confesare, ¿a quién le está hablando? ¿Qué significa confesar? ¿Qué significa ser salvo en este contexto? Y después el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me parece que hay una distinción. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es justicia? Para ser justificado. Ok. Pero con la boca o con la vida se confiesa para salvación. Estamos hablando de dos cosas diferentes, de la misma cosa. Hay dos escuelas que a lo mejor usted ha oído o simplemente a lo mejor esta noche va a aprender de estas dos posiciones. Pero la escuela que dice que el señorío de Jesús es necesario para la salvación y la escuela que dice que la salvación solo por gracia de Jesús es suficiente. El libro dice que la confusión, el autor dice que la confusión de creer en el señorío de Cristo para alcanzar la salvación. Es suficiente reconocer que Jesús es Señor para ser salvo. Y cita Mateo 7, 21 y 23 y Romanos 10, 9, que quiero concentrarme en esta noche. El autor sigue diciendo, en términos de salvación, decir que Jesús es Señor es reconocer su divinidad. Es decir, que Él es Dios. Sin embargo, esto no se refiere al reconocimiento de Cristo como Señor de nuestra vida, para que nos dirija, nos controle e influya en nuestros actos. Yo espero que ustedes estén mirando lo que está diciendo el autor y vea la distinción de interpretación que él está dando aquí cuando él explica que cuando Pablo dice que confesar que Jesús es Señor o decir que Jesús es Señor a alguien que le estamos hablando, significa entender básicamente o comunicar por Señor de que Cristo es Dios, es divino. Otra interpretación, dice aquí, él, significa que se refiere a que Cristo se ha hecho Señor de toda nuestra vida, que haya un sometimiento, que nos rendamos a Cristo en ese momento de la salvación, como parte de las condiciones para que uno sea salvo. Ya hemos mirado las condiciones para ser salvo, tanto en los evangelios como Pablo. Ya explicaremos Santiago 2 en el futuro, que la única condición es creer. Entonces, ¿qué significa cuando dice que debemos de confesar a Jesús como Salvador? Algunos enseñan de nuevo el señorío de Jesús para la salvación y otros que la salvación es solo por gracia. El señorío de Jesús, esta posición, esta escuela de pensamiento cristiana, porque somos creyentes, no estamos acusando que no son creyentes, enseña lo siguiente, que sometimiento al señorío de Cristo, el pecador tiene que rendirse y someterse al señorío de Cristo para ser salvo o justificado ante Dios. Que la persona en el momento que usted está compartiendo el evangelio tiene que entender que Jesús es Señor, no simplemente que es Dios, sino que tiene que dejar su vida, tiene que dejar su conducta, tiene que dejar su pecado, tiene que dejar lo que sea pecado en su vida, porque Jesús es Señor y quiere que se someta, que entregue sus pecados a Cristo y que haga que Jesús sea Señor de él en ese momento. Eso es lo que enseña esta escuela. Y a lo mejor esa es su posición. A lo mejor usted predica o cuando usted comparte a Jesucristo, usted pide a la persona o le explica que tiene que someterse, rendirse, dejar, y esa es la manera que usted explica. La otra posición, salvación solo por gracia, dice que la única condición para la salvación, la justificación,
es la fe. El pecador produce el fruto del arrepentimiento después de ser regenerado y justificado. O sea, no estamos hablando en esta segunda posición, salvación solo por la gracia del Señor Jesucristo, que el arrepentimiento no sea importante, sino lo que estamos diciendo es que el arrepentimiento es fruto de la regeneración. Cuando Cristo viene a morar en uno, los ojos son abiertos. Uno ve la vida de manera diferente, ve a Dios de manera diferente, ve la iglesia de manera diferente, ve la Biblia de manera diferente. Dios comienza a actuar progresivamente. A veces, en algunos casos, en el momento de la salvación hay una clase de arrepentimiento y cambio y santificación increíble. Pero son esas cosas lo que Dios requiere para yo primero entrar en una relación con Dios, o es la oferta de la salvación en Cristo solo por gracia, por medio de la fe. El autor dice esto: este reconocimiento de Jesús como Señor o Maestro puede venir en el momento de la salvación, pero generalmente nos viene después. Es decir, cuando adquirimos una mejor comprensión de lo que significa entregar o rendir el control de nuestra vida a Cristo. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo vine a los pies de Cristo cuando tenía 12 años y fui bautizado. No entendía mucho del Evangelio, soy honesto. Y estaba en la iglesia, pero también estaba en el mundo. Estaba en la iglesia los domingos, pero también estaba en el mundo. Algunos dirán, ese nunca fue regenerado. Es imposible estar en el mundo y estar en la iglesia. Bueno, eso no es lo que yo leo en el Nuevo Testamento. Muchos ejemplos de creyentes que vivían con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero le digo esto porque fue cuando tenía como 18 años que entendí lo que significaba el señorío de Cristo en mi vida. Y aquel Jesús que fue mi Salvador, en el cual yo confié para que me perdonara mi vida, llegó a ser lo más lindo, lo más especial, lo más grande, lo más bello de mi vida. Y algunos dirían, es en ese momento que tú naciste de nuevo. Yo quiero pensar de que yo entendí el mensaje de salvación cuando era pequeño, pero que como muchos jóvenes, algunos se apartan y van a la iglesia. Yo me mantuve en la iglesia, lo que no siempre le era fiel a Dios. Y cuando tuve esa experiencia con el Señor, fue la experiencia más linda de mi vida. Y es un testimonio un poco más largo que no voy a tomar tiempo aquí. Pero lo que quiero tratar de decirle que para muchas personas, el simplemente hecho de entender que Jesús es Señor es algo progresivo, que a la medida que uno comienza a caminar con Jesús, se hace palpable lo que significa que Jesús es Señor. Y cuando usted se casa y usted tiene el anillo como símbolo y usted dice palabras delante del pastor y se entrega el uno al otro y todo, pero ahora después de la luna de miel especialmente, ¿verdad? Usted comienza a aprender qué significa ese símbolo de esa sortija, que yo estoy unido a esta mujer y ella a mí. Ahora tenemos que entender cómo convivir, cómo amarnos y tolerarnos a veces y lo demás, ¿verdad? Yo doy gracias por mi esposa, 30 años casado, gloria a Dios. El hombre más feliz. Doy gracias a Dios por mi esposa, mis hijas, mis nietos, ¿verdad? Soy un hombre bendecido. Pero esto del señorío de Jesucristo es algo que sucede progresivamente en la vida del creyente. Entonces, creer, tener fe en Cristo es el único requisito de la salvación. Lo tengo que repetir porque es lo que leo en las Escrituras. El libro dice, añadir a la salvación cualquier otro requerimiento, además de la fe, es anular la gracia de Cristo. No sé qué hora, no tengo la hora aquí, si alguien me la quiere escribir ahí en chat. Abdiel, que me está escribiendo varias veces, qué hora es que no puedo, no tengo mi reloj aquí ni el teléfono delante de mí. Quiero saber si tengo que terminar ya o si puedo seguir un poco más. Ok, tengo que ya dejar que tengo ahora delante. Si Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Entonces, Romanos 10:9-10, ¿qué enseña este pasaje? Esto es un poco detallado,
Entonces, lo que voy a hacer es que voy a terminar aquí. Quiero desarrollar un poco más este pasaje en su contexto y quiero enseñarle algo del pasaje que nos ayuda entonces a entender un poco mejor a qué se refiere cuando Pablo dice confesar a Jesús como Señor. Porque hay dos principios y no son lo mismo. Como siempre dice él, la fe, creer en Cristo es lo suficiente para ser justificado, estar bien con Dios. Pero es confesar, es declarar, es someterte a ti, querer la voluntad de el soberano, del Señor, lo que te salva. ¿Qué clase de salvación? No salvación, justificación, sino la salvación, santificación. ¿Por qué? Porque cuando miramos en la Biblia, déjeme llegar hasta aquí un momento, después en la semana que viene puedo regresar, como tengo información aquí. Cuando miramos en las Escrituras, el término salvación, para no dejarlo ahí colgando, ¿verdad? El término salvación como el término amor, el término mundo, el término salvación, sotería, sozo, verbo, sustantivo, se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. A veces se usa para hablar de una salvación en el pasado. Y cuando habla de salvarnos, habla de la justificación, de la salvación pasada. A veces habla de la salvación presente y a veces cuando usted lee el término salvación, se está refiriendo a lo que todavía usted y yo no hemos experimentado, que es una salvación en el futuro. Entonces está la salvación pasada, o sea, la justificación. Usted es justificado y perdonado de la deuda, de la penalidad de su pecado contra Dios. Es liberado. No hay nada que lo condena. Está la salvación en el presente, que tiene que ver con la santificación, que es salvación del poder. O sea, en el pasado, la salvación es justificación, salvo de la penalidad, que es muerte, separación de Dios por toda la eternidad. En el presente está la salvación de la santificación, que es salvación del poder de Dios a la medida que usted confiesa a Jesús como Señor. A la medida que usted se somete, Dios puede liberarlo del poder del pecado ahora en su vida. Y por último está la salvación futura, que es la glorificación, que todavía usted y yo no hemos experimentado en la historia de nuestra vida. En la eternidad ya estamos en la gloria. ¿Por qué? Porque Dios a lo que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Pero en este momento usted y yo no hemos experimentado la gloria. Es una salvación, un aspecto de la salvación que es en el futuro, cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Entonces, esto es importante que usted entienda. Y ya para concluir, y voy a regresar y desarrollar este punto de Romanos 10 un poco más la semana que viene en la clase pregrabada, pero es importante que usted entienda de que la palabra salvación se usa de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, hermano, voy a terminar aquí. De nuevo, la semana que viene vamos a continuar con este estudio. Vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué no es el arrepentimiento? ¿Cómo debemos usar el término arrepentimiento en términos de la salvación de un pecador? ¿Y cómo no debemos de usar arrepentimiento? ¿Hacia dónde implica o apunta la palabra arrepentimiento como es usada en la etimología de la palabra en el primer siglo del Nuevo Testamento? Vamos a hablar del calvinismo, vamos a hablar del arminianismo y una tercera escuela que se llama tradicionalismo o provisionalismo. Son tres escuelas de cómo Dios entonces nos salva a nosotros. Así que vamos a dejar aquí y vamos a salir de aquí un momento. All right. A ver si me están viendo o no me están viendo. ¿Me ven? ¿No me ven? Sí. Ok, yo no lo veo a ustedes por alguna razón, no sé por qué, pero está bien. Hermano, gracias por su paciencia. Pudiera ver, me estoy apareciendo a Gregorio que da las clases por 2 horas. Entonces, all right. Bien, hermano, si tienen alguna pregunta, yo no lo estoy viendo ahora, no sé qué pasa, pero no hay problema con ello.
Vamos a abrirlo. Si usted tiene alguna pregunta, me la puede hacer ahora. ¿Preguntas a alguien? Pastor No. Roger, buenas noches. Laguna, Dios le mi bendiga. hermano. Bendiciones. Diga. Solamente para decirle que muchas gracias, agradecerle por las clases que estamos recibiendo, muy instructivas, muy entendidas. eh, y gracias, Pastor, por ese corazón dadivoso que cada uno de ustedes, como el Pastor Marvin y el Pastor Gregorio también tienen, que en cada semana nos bendicen con su enseñanza. Gracias, Pastor, que Dios les siga bendiciendo en su Gracias, ministerio. hermano Arturo. Bendiciones a usted. ¿Viene alguien más que tenga algún comentario, tenga alguna pregunta? Este es el momento. Sí, buenas Roger, noches. Buenas noches. Robin Salas levantó la mano, tiene una pregunta. Ok. Sí, muchas bendiciones. En verdad, sí, este seminario es extraordinario. Ha sido de mucha bendición para nosotros aquí en República Dominicana. Quiero referirme a las preguntas que están en el material. Ajá. Diga. Sí, que hablan sobre que por qué es importante que el hombre se dé cuenta que está perdido para ser salvo. ¿Por qué eso es tan difícil de admitir para el hombre? Bueno, me gustaría escuchar su opinión pero quiero que escuche la que yo tengo. Diga. Para nosotros es importante porque al reconocer que necesitamos ser salvos, nosotros recibimos esa bondad de Dios. Es importante que el hombre crea que está perdido también. ¿Por qué es tan difícil? Es difícil porque el hombre trata de salvarse a sí mismo. El hombre siempre trata de buscar los medios de salvarse por sí mismo, eh, echando a un lado la dependencia de Dios. Tras sus propios méritos, trata de hacerlo y sus buenas obras según ellos. Entonces, me gustaría escuchar también eh, la reflexión suya en cuanto a eso. Gracias, Robin Salas. No creo que pueda añadir a lo que usted acaba de decir. Fue excelente respuesta la que usted acaba de dar. Creo que en parte también cuando solamente el pecador habla escucha de que Dios es amor y no se da cuenta de cómo le ha fallado a Dios, cómo ha quebrantado la ley de Dios, entonces le es más difícil. Si solamente el pecador continúa con el mensaje popular de que yo estoy bien, tú estás bien y todos estamos bien, y no hay ninguna deidad a la cual tenemos que dar cuenta algún día, no van a querer entonces acercarse a Dios como Salvador. Entonces yo creo que una de las cosas que hacemos cuando estamos compartiendo el Evangelio, asegurar que comuniquemos que la necesidad que tiene esa persona de la salvación radica en de que esa persona es pecadora, rebelde contra Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria o de las perfecciones de Dios. Entonces, una de las maneras que yo ah, contestaría esa pregunta es, tenemos que enfatizar primero la condición del hombre, su gran necesidad del Salvador, para que entonces pueda apreciar la gracia y el mensaje de la gracia y de la salvación. Primero creo que el hombre se tiene que dar cuenta de su condición de pecador y separado de Dios. ¿Ok? Espero que eso le haya ayudado. Bien. Creo que la laguna de allá de Nicaragua y la hermana Esther de Perú tienen preguntas, así que por favor, abran su micrófono, pueden hacer su pregunta. Buenas noches, muy buenas noches. Hola. Eh, Primeramente, darle las gracias por hoy. Eh, yo quisiera, no más que todo, saber qué podemos hacer con esto, porque cuando nosotros predicamos, damos la buena nueva de salvación, hay muchas personas que le preguntamos si tú crees en lo que te digo, crees en Jesucristo, y ellos te dicen sí. El problema viene cuando tú le dices, ¿y tú quisieras recibirlo como tu único salvador? Y muchos
ahí no, dicen no, aún todavía, dame un poco de tiempo. Hay una negativa, ¿no? Al recibir este regalo tan precioso, ¿no? Que es nuestra salvación, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué podríamos hacer aparte de seguir predicando, ¿no? Para que en las personas no haya esta negativa, sino más bien para que lo reciban a Cristo como su único y suficiente salvación, de Salvador, este regalo de salvación en vida. Entonces yo creo que, hermana, hay muchas maneras para explicar o dar una respuesta a su pregunta. Siempre orando por esa persona, eso es básico. Eso lo dijimos al principio cuando estábamos enseñando que hay alguien que dijo, tenemos que hablarle a Dios acerca del pecador antes de hablarle al pecador de Dios. Tenemos que ir delante de Dios y hablarle del pecador antes de hablarle directamente al pecador de Dios. Entonces, la oración es muy importante. También, si usted tiene acceso a esa persona, tiene relación con esa persona, yo creo que pedirle a Dios también maneras para ministrarle a esa persona, ayudar a esa persona, amar a esa persona, que esa persona vea la diferencia que Cristo ha hecho en su vida y siempre pedir oportunidades para presentar algo del Evangelio, si no todo el Evangelio, presentar algo, su testimonio, preguntar un poco acerca de a lo mejor algún acontecimiento que está pasando en su país, ver cómo esa persona responde a esa situación, qué cree acerca de esa situación. A lo mejor eso le llevaría a hablar un poco acerca del bien y el mal y cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, de dónde viene esa distinción, quién establece el bien y el mal. Eso nos llevaría entonces a hablar del bien y el mal en nosotros y qué hacemos para poder entonces ser reconciliado con Dios cuando hay tanto mal en nosotros, no solamente cosas buenas, pero muchas cosas malas. Hay tantas maneras diferentes, pero yo diría orar, pedirle sabiduría a Dios de cómo a lo mejor llegar a esa persona, que Dios usara cualquier medio posible para que esa persona se dé cuenta que tiene una necesidad mayor de Dios en su vida, que le dé una oportunidad a usted de hablarle un poco más del Señor. Y la verdad es que tanto en el país suyo como en el país nuestro aquí en los Estados Unidos, cuando las torres fueron atacadas en septiembre del año 2001, yo estaba predicando. Yo prediqué esa semana, prediqué la otra semana y creo que prediqué por 3 semanas. Y la primera semana las iglesias aquí en los Estados Unidos estaban repletas. Las personas estaban queriendo escuchar, estaban sensibles a Dios. La segunda semana, más o menos, había muchas personas, no tanto como la semana anterior. Ya para la tercera y cuarta semana, muchos de los vecinos y personas que habían estado con nosotros ese domingo, después del martes que fuimos atacados, ya dejaron de venir a la iglesia. Entonces, a veces lo que requiere es una crisis en la vida de esa persona para que esa persona se dé cuenta de su necesidad de Dios. Pero yo creo que serle fiel a Dios, orar por ellos, tratar de servirle a esa persona, que vean su testimonio, que vea que usted se preocupa de ellos, no solamente para que lleguen a ser cristianos, sino porque son seres creados en la imagen de Dios y merecen el amor de uno hacia ellos. Sea que crean en Cristo o no crean en Cristo, esa persona es digna de mi amor hacia ellos, de mi servicio hacia ellos. Y muchas veces es de esa relación que yo tengo con una persona que brota o surge la oportunidad para yo poder presentar el Evangelio una vez más. All right. Espero que eso le haya ayudado bien. Muchas gracias. De nada. Lo mismo ocurrió aquí en Perú después de la pandemia, ¿no? Mucha sensibilidad, pero después se acabó así eso. Así es. Bien. ¿Alguien más? Laguna, ¿usted tenía una pregunta, hermano, allá en Nicaragua o no? No sé si todavía está con nosotros o no. Bien, ¿alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Pastor, buenas noches. Leo, Pastor Leo, ¿cómo está usted? Bien, sí, señor. Pastor, una inquietud. Pero igual podemos seguir usando Romanos 10 para invitar a la persona a que reciba al Señor como su Salvador, ¿cierto? O sea, digamos que pues yo sigo leyendo el contexto de Romanos 10 y en el versículo 14 dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Si está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas.
Entonces me queda una inquietud de saber si podemos seguir usando, porque yo soy uno de los que uso Romanos 10, 8 al 11, cuando No estoy entiendo. invitando a las personas. Sí. Cito Juan 1, 12, dice, Sí. más cuando lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Sí. Dios. ¿Cómo se recibe? A través de una oración. ¿Sí? Sí. Entonces, quiero tener claridad con eso. Gracias, pastor. Yo creo que Pastor Leonardo, yo creo que ese texto, capítulo 9 y 10, capítulo 10, versículo 9 y 10, no tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con el señorío en la vida del creyente. Y entonces, si sigue ahí leyendo el pasaje, y esto lo vamos a mirar ahora esta semana, así que va a tener que ser paciente conmigo, porque si no voy a dar la clase ahora, que dije que no le iba a dar. ¿Verdad? Así que va a tener que ser paciente conmigo para esperar hasta la semana que viene una clase pregrabada que voy a ser mucho más detallado en ese pasaje. Pero yo creo que ahí es bien claro que con el corazón se cree para justicia. Y es con la boca, es con tu vida, es con tu deseo de someterte al señorío de Cristo, que entonces recibes la salvación, no justificación, porque ya eso pasa cuando uno cree en el corazón, sino la santificación. Es la obra de Dios santificarte, liberarte del poder de Dios. Y después dice, ¿y cómo podrás invocar a Dios si no has creído? Y después dice, ¿y cómo puedes creer si no hayas creído en el Evangelio? O sea, aún la palabra, el que invoca el nombre de Dios será salvo. Aún esa persona que invoca es el creyente, no la persona incrédula. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo va a invocar al que no ha creído? Ve ahí la lógica ahí, que uno tiene que primero creer en Jesús. Y esa persona que ha creído porque escuchó el evangelio y hubo un predicador, es la persona que puede invocar el nombre del Señor. Porque lo dice, ¿cómo vas a poder invocar el nombre del Señor en el cual tú no has creído? Entonces esa frase es para el creyente que invoca el nombre del Señor. Señor, rescátame. Y en el contexto es lo que Pablo está diciendo, que Israel estaba apoyándose en naciones paganas para liberación. Y en el contexto del Antiguo Testamento, Dios está llamando a su pueblo, confía en mí. No confíes en los pueblos paganos para tu salvación. ¿Qué clase de salvación? El pueblo era redimido. El pueblo conocía a Dios, pero en su vida cotidiana, en un momento existencial, estaba mirando a los pueblos paganos para rescatarlo en lugar de Dios. Entonces eso lo vamos a explicar la semana que viene, le vamos a dar los textos bíblicos y todo, ¿ok? Así que espera un poco más, unos días más. Ya la semana que viene yo doy la presentación. Ok, bendiciones. Sí, señor, gracias. Y Pastor Leonardo, esto es algo que usted tiene que tener esa convicción. Si después que usted estudie, me escucha a mí, que usted lo estudia, ese pasaje, usted siente, hay muchos creyentes y fieles maestros de Romanos 10 y eruditos también que no enseñan lo que yo le estoy tratando de comunicar, enseñan lo mismo que usted ha hecho, que usted usa eso para Jesús. Pero yo sigo diciendo que tenemos que ser fiel a las palabras usadas, a la gramática y al contexto. Y si lo hacemos y si somos fieles, nos va a llevar a una conclusión diferente. Pero después que usted haya escuchado nuestra presentación y usted regrese y usted haga su propio estudio, usted tiene que ir con la convicción de que Dios ha puesto en su corazón. ¿Ok? Hermana, abuela, me alegro verla. Bendiciones. Ok. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? Bueno, Roger, Sí, por acá está cayendo una lluvia bastante fuerte. ok. No sé si me Saludos escucha. al hermano. Saludos, que creo que no he visto a ninguno de los hermanos allá. Hola. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bendiciones. Tenía una pregunta. Nicaragua, estamos hablando con Nicaragua. Estamos hablando con Nicaragua, Damaris. Ahora vamos a usted. Digan un momento. Diga ya, Nicaragua, por favor. Hay una pregunta bastante contradictoria cuando uno está hablando sobre la salvación. Y siempre sale alguien que le pregunta, ¿puede un cristiano perder la salvación? Usted me está haciendo esa pregunta a mí. Usted me está haciendo esa pregunta a mí, hermano.
Ok. Yo creo que la pregunta es si un creyente, si un cristiano puede perder su salvación. Esa Sí, pregunta. sí. Sí. La posición del seminario nuestro, es que el creyente, la persona que de verdad es creyente regenerada por el Señor, no puede perder su salvación. Pero entiendo que hay pastores y hay iglesias que son parte de nuestro seminario que enseñan que sí, que hay ciertos pecados o estilos de vida que pudiere llevar a una persona a perder la salvación. Nuestra posición en el seminario es que no. El autor del libro también toma la misma posición. Cuando usted llegue a esa sección, usted verá alguna de la evidencia que él da o argumentos para decir que un creyente no puede perder la salvación. Pero de nuevo, como le acabo de decir al pastor Leonardo allá en Colombia, cada uno de los pastores que me están escuchando ahora, cada uno de los ancianos que predican, que me están escuchando a mí, cada uno de los estudiantes que enseñan la palabra de Dios, cada uno de ustedes son llamados a serle fiel al estudio de la palabra de Dios. Y no escucharme a mí, sino regresar a la palabra de Dios, a indagar, examinar las escrituras y llegar a su conclusión. Porque a veces los pastores pueden cometer un error interpretativo, a veces un instructor puede enseñar algo que está fuera de lugar. Así que la responsabilidad última es de cada uno de ustedes, con la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, llegar a una conclusión. Este seminario enseña que los estudiantes aprendan a trabajar el texto, que sepan que son sacerdotes delante del Señor, que tienen acceso al Padre y que tienen acceso a la palabra de Dios. Entonces es la responsabilidad de cada pastor, cada anciano, cada líder que me está escuchando, tomar lo que ustedes leen en el libro, tomar lo que nosotros enseñamos como instructores y regresar a las escrituras y examinar las escrituras por su cuenta y llegar en oración y en el estudio de la palabra de Dios a una conclusión que usted se sienta es la correcta. ¿Ok? Eso es lo único que les voy a decir en este momento. No le voy a dar ahora los argumentos que yo tengo de la palabra de Dios para decir que el creyente no puede perder la salvación. No lo voy a decir ahora en este momento porque sería otra clase. Sería una clase más que vamos a dar esta noche. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Me alegro verlo a ustedes y a ese grupo lindo allá en Nicaragua. Bendiciones. Hasta que nos veamos algún día. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Ok. Bien, alguien más. Creo que Ricardo, tenías una pregunta. Pues yo me Buenas dijo noches, usted, pastor. Damaris. Oh, hermana Damaris, hermano Ricardo, antes de usted, hermana Damaris. Diga, hermano. Dios le bendiga grandemente. Soy de República Dominicana. Estamos un grupo aquí compartiendo con usted, escuchando el estudio de la Santa Palabra. Yo la conozco a usted, Damaris. ¿Cómo está? ¿Qué, Jorge? Yo la conozco a usted, yo me recuerdo. Sí, hablamos aquel día. ¿Usted está en la iglesia de Arturo Sosa? No, yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Apostólica del Pentecostés, Pimentel, provincia de Duarte. Bueno, usted tiene una hermana allá en San Pedro Macorís. La misma voz. Es verdad. Pero somos hermanas de la fe. Amén. Amén, 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 amén. Diga, hermano. Diga. Quiero comentar es que la salvación presente, que es la santificación, es un requisito para llegar a la futura, que es la glorificación, ¿correcto? Esa no es mi posición. Yo creo que la salvación pasada es la justificación, que no tiene que ver con obras. Es cuando Dios, por medio de la fe, nos declara no culpables, inocentes, y nos establece en Cristo. Y todo lo que Cristo es para el Padre, lo es usted y soy yo. Eso es un regalo, es por gracia. No es por obra, no es por obra de mérito, ni obras hechas en la carne o en el espíritu. Es algo que Dios nos otorga gratuitamente. Dios te justifica, te declara no culpable, te adopta hijo e hija de Él por la eternidad. Y después entra el segundo aspecto, que es la santificación. Y entonces es ahí donde debemos de ser santos
como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Sí, pero si nos santificamos en nuestra vida presente, podemos alcanzar la vida eterna, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo dice la palabra. Entonces, si yo me santifico en el presente, santificación es separarme del pecado. Entonces, procuro la salvación futura, que es cuando ya estemos en el cielo. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Bueno, hermana, yo no le puedo decir que usted esté equivocada y que yo esté correcto. Cada uno somos llamados a ser estudiosos de la palabra de Dios. Yo tengo una conclusión diferente al tema. Usted tiene que entonces regresar a la palabra de Dios. Yo les recomiendo que lea Apocalipsis capítulo 2 y 3 para que vea ahí iglesias que no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que son iglesias, son hijos de Dios, que Dios le ha salvado. Y lo que pierden, el Hijo de Dios que no siempre camina en santidad o en obediencia a Dios, lo que pierde en el cielo o en el reino de Dios son galardones, pero no pierde su salvación. Y es verdad, como dice Hebreos 12, que sin santificación o santidad nadie verá a Dios. Eso puede significar primeramente de que nadie verá a Dios en su vida si usted no es santo. O sea, Dios, es imposible que las personas vean a Dios si usted no vive una vida santa. Y separado de eso, recuerde que somos santificados en Cristo. Entonces, la santificación que tenemos y el argumento del escritor de Hebreos es que habían creyentes que estaban queriendo regresar al judaísmo, donde no hay santidad, donde no hay salvación. Y él está comunicando que sin santificación nadie verá a Dios. La única santificación que nos puede hacer aptos para el cielo es la santificación que recibimos en Cristo y por medio de Cristo, no la santificación nuestra. La santificación nuestra, que debe de ser progresiva, pero no siempre, es la que determina cómo vamos a pasar el cielo, qué galardones Dios nos va a dar, quién va a reinar de cierta manera y quién no va a reinar de cierta manera. Pero no tiene que ver con si tenemos salvación eterna o no, porque de nuevo tenemos que empezar con los pasajes que hablan de la justificación o la declaración que Dios hace de nosotros, que somos santos posicionalmente, ¿verdad? La santificación que ya es nuestra posicionalmente. O sea, Dios nos ve santos. Es como, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo le llama a los de Corintio que no eran santos, los llama los santificados. O sea, por la gracia de Dios, aún los pecadores que están en Cristo son santificados. Dios los ha apartado. Esto suena tan lindo que para muchas personas creen que esto no puede ser cierto. Y si lo que usted cree de la gracia de Dios no los lleva a creer que no puede ser verdad lo que se está diciendo, entonces usted no ha entendido la gracia de Dios y la salvación de Dios. La salvación de Dios es tal, y el amor, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para la vida presente y para la futura. Pero a los corintios, él los llama a los santificados. O sea, son salvos, le pertenecen a Dios, pero a la misma vez, ahí en 1 Corintios 1:2, los llama a ser santos. O sea, está la justificación, está la santificación posicional, pero está también la santificación práctica, diaria, que Dios quiere producir en nosotros a la medida que nos sometemos al Dios. Pero hay creyentes que no dan mucho fruto. Todo creyente va a dar fruto, pero algunos no dan mucho fruto. Y dice la palabra de Dios, creo que está en 1 Juan, que hay un pecado que lleva a la muerte. Y esa muerte no es muerte eterna, sino es la muerte temporal en la vida, como Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, no sé si dije correctamente los nombres de ellos,
que Dios los mató ante tiempo, pero le habían mentido a Dios, le había mentido al Espíritu Santo y Dios les quitó la vida de manera prematura y se lo llevó, creo yo, al cielo. No hay razón para creer que no eran creyentes, pero el problema fue que le mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo y Dios los mató. Entonces, lo normal, la vida cristiana normal, debe ser que vivamos una vida que glorifica a Dios, que vivamos como discípulos fieles a Cristo, pero eso no siempre es cierto en la vida de algunos creyentes, ni siempre es constante en la vida de un creyente. A veces hay dualidad en nuestras vidas y a veces vivimos la carne en lugar del espíritu. Por eso que Pablo le dice a los corintios, a los que les habían dicho ya que eran santificados en Cristo, a los que también le había dicho que habían sido todos bautizados por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:13, le dice en capítulo 3 que son carnales y no espirituales, o sea, son mundales. Ser carnal significa actuar como el mundo. Entonces, esa dualidad existe en la iglesia. Cuando algunos que son creyentes, hijos de Dios, no viven siempre en el Espíritu. Y es más, Gálatas 5:16 dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no dice que uno no pueda andar en la carne o que no tenemos la capacidad para andar la carne. Lo que dice es que el remedio para no andar la carne es andar en el Espíritu. Pero si no andamos en el Espíritu, vamos a estar satisfaciendo el deseo de la carne, que no lo glorifica a Dios. Entonces, es bastante complejo esta pregunta que usted hace, hermana, y respeto porque entiendo de nuevo que me están escuchando pastores y hermanos y hermanas de diferentes tradiciones que sostienen una posición diferente a la santificación y si uno puede perder la salvación o no. Y le digo a usted, y me lo digo a mí también, que tenemos que regresar a las Escrituras y tenemos que orar y tenemos que estudiar. Y si al final alguien nos persuade a creer algo diferente, bien. Pero si nos quedamos con la convicción que tenemos ahora, gloria a Dios, porque al final cada uno de nosotros tendremos que aparecer delante del tribunal de Cristo. En Romanos 14 dice eso, ¿verdad? Que tendremos que dar cuenta y tendremos que ir delante del Señor, 2 Corintios 5:10, para que Él examine lo bueno y lo malo en nuestra vida. Dice 2 Corintios 5:10 para los creyentes, no me estoy refiriendo a los no creyentes, eso es el tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10. Que Dios la bendiga, hermano. Ya, gracias por su explicación. De nada, estoy de acuerdo. Que Dios la bendiga ricamente. Hermanos pastores, amén, gracias. Hermanos pastores, ancianos, líderes de la iglesia, gracias en esta noche por la oportunidad. No sé qué pasó con mi pantalla, no veo a nadie, solamente la persona que está hablando conmigo, pero gracias que me ven a mí, qué bueno que me ven a mí y me escuchan. La semana que viene continuamos con esta clase, la segunda parte de la salvación, y miraremos varios temas que creo que van a ser interesantes para ustedes. De nuevo, hermanos, recuerden que su responsabilidad es estar aquí en las clases en vivo. Cuando no puede, tiene que ver las clases pregrabadas. Y cuando las semanas vienen, que no son las clases en vivo, son las clases pregrabadas, que se le manda los miércoles, por favor, de ver esa clase también. All right? Señor, gracias te damos en esta noche y Señor, alabado sea tu nombre por la gran salvación que tú has provisto por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, nuestro deseo, Señor, es serte fiel. Nuestro deseo, Señor, es vivir sometido a ti y compartir la palabra tuya con otras personas. Que así sea esta semana hasta que nos veamos otra vez. Bendice a cada iglesia representada, cada hombre, cada mujer, cada familia representada. Que la bendición tuya esté sobre cada uno. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos. Amén, que pasen amén. una buena Muchas noche. bendiciones. Amén. Muchas gracias, Pastor Roger. Igual para usted. Dios lo bendiga. Gracias, Bendiciones para todos. Noche. Dios le bendiga. Dios los bendiga. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Dios le Bendiciones. guarde. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias, Rubén. Hermano Rubén. Bendiciones, Hola, bendiciones. ¿cómo estás? Bendiciones, muy bien, gracias.
Wow. Hasta pronto, hermano. Buena semana. Que Dios le Ecuador, bendiga. Ecuador, qué lindo. No sabía que usted Bendiciones, iba a estar pastor. Buenas presente. noches. Bendiciones, hermano Rubén. No sabía que usted iba a estar presente. Qué bueno. Qué bueno. Gloria a Ah, Dios. No sabía que usted iba a estar presente en esta noche. Qué bueno. ay, sí pude a última hora, pero sí pude lograr conectarme. Qué bueno. Gloria a Dios. Ya hablaremos. Gracias a Mándenme un Dios. mensaje. Mándenme un mensaje de WhatsApp. Así estaremos en contacto. Bye, hermano. Amén. Bendiciones, pastor. Bye bye, hermanos. Gracias. Dios le bendiga.